Bueno, muy buenas tardes, bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ahí vamos estirando un poquito para que se vaya sumando más gente, ahí va sumando un montón de asistentes. Como siempre es un placer estar en esta oportunidad, en esta charla, siempre con gente interesante para escuchar, expertos. En momentos, si quieren, de mucha turbulencia en los mercados, acá no zafa ninguno, ¿no? En los mercados de capitales, ni el mundo cripto, así que va a ser muy interesante escuchar qué está pasando, dónde hay oportunidades, qué hacer, así que va a ser una charla interesante, linda, así que bueno, ahí se sigue sumando gente. Bueno, estas son las charlas que hacemos siempre desde la Escuela Argentina de Finanzas Personales. En esta oportunidad vamos a estar hablando primero con Lucas Diache, que es jefe de estrategia de Liebre Capital, así que alternativa de inversión en un contexto desafiante. Me gusta, me gusta el título y me gusta mucho la propuesta, el tema de bonos, que es tan interesante, donde están las oportunidades en bonos argentinos que están destruidos de valor totalmente. Después, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Compré criptomoneda y ahora ¿qué hago? Estoy contento, triste, va a recuperar, no va a recuperar. Es una oportunidad de compra, así que va a estar buenísimo, va a estar hablando Matías Bari, CEO y cofundador de Satoshi Tango, y después va a ser la oportunidad de Juan Manuel Carnevale, también asesor de inversiones, de atención inversores, qué nos dice la evidencia cuando la FED sube la tasa, es decir, dónde le pega bien, dónde le pega mal, así que va a ser muy, pero muy interesante. Bueno, vamos a arrancar primero con Lucas, que saludo. Mati, ahora en un ratito te vuelvo a convocar, que también va a ser un placer escucharte. Así que, si les parece bien, ahí te deshabilito la cámara, Matías. Lucas, creo, ahí me escuchás, Lucas. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por la invitación. No, un placer enorme. Sabemos que sos un apasionado de las finanzas, apasionado también de la renta fija, de los bonos. Y me parece que atrás de la lectura de los bonos uno puede leer muchísimo el mercado, qué está pasando, para dónde van los capitales. Eh, a ver, hoy el tema de bonos no solo argentino, sino a nivel mundial, porque el bono de alguna manera es una opción de refugio, que en este momento es refugio, no es refugio, ahora lo vas a contar. Yo te voy a habilitar para presentar pantalla, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Está siempre aviso que no haya nada raro, viste, para mostrar, que hayas minimizado todo, así que ahí te habilito. Ahí se va sumando Impecable. un montón de personas, así que espectacular. Así que si te parece bien, Lucas, ahora no sé si no estoy viendo tu pantalla. Ahí me Ahí pueden va. ver bien, ¿no? Ahí está, perfecto. Si te parece Perfecto. bien, vos tranquilo, explica todo lo que quieras explicar. En un ratito yo estoy atento igual atrás. En unos 10 minutitos, poné lo que quieras y yo me sumo también a las preguntas de la gente, que las puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Así que todo Impecable. tuyo. Me Bueno, voy muchas un gracias, momentito y vuelvo un Mariano. ratito. Como bien decías, bueno, semanas muy movidas a nivel local e internacional, básicamente mucha sensibilidad en el mercado local a lo que está pasando afuera, pero con muchos problemas internos que básicamente generan ruido, generan caídas en los precios y expectativas quizás muy deterioradas en la macro local. Arranquemos principalmente por el panorama externo para después ir de lleno a lo local, analizar distintos drivers que nos vienen afectando para terminar analizando quizás carteras de inversiones para diferentes perfiles de riesgo. Bueno, básicamente distintos drivers a nivel internacional que vienen presionando, que vienen generando un viento de frente en el mercado local, básicamente la guerra de Rusia y Ucrania, que genera un shock en la oferta, genera presión inflacionaria y demás. Eso se vio bien reflejado en lo que fue la inflación de mayo, 1% de inflación en Estados Unidos en mayo, que acumula una interanual del 8,6%, y que básicamente presiona directamente a la Reserva Federal, que viene actuando de forma muy agresiva, una política monetaria muy contractiva, con subas de tasas significativas, 75 puntos básicos la semana pasada de subas, que fue una de las mayores subas en varias décadas. Esa suba de tasas está claro que busca presionar la inflación, busca frenar la inflación en ese sentido, o sea, después de mucha presión, si bien la núcleo viene dando expectativas
de que estaríamos cerca de máximos, hay distintos factores, como justamente el shock de la oferta, que presiona directamente a distintas variables, como son las commodities, como son justamente el combustible, que tuvo una fuerte presión en mayo. Y bueno, hacia adelante veremos si las balas de la Reserva Federal ayudan y generamos cierta desaceleración de la inflación. El costo de esto va a ser claramente la desaceleración también en la economía. Ahí la incógnita está en si tendremos recesión o únicamente una leve desaceleración. En el caso de una recesión, bueno, eso generará más caída de los activos y bueno, en el caso de una leve desaceleración podría ser bienvenida en el mercado por esa razón. Y bueno, y más allá de todo eso, está claro que la Reserva Federal está pasando de lo que es el quantitative easing, que es toda la emisión monetaria que justamente realizó a partir del 2020 con la pandemia y demás, que representó cerca del 20% del PBI norteamericano, está pasando al quantitative tightening, que es el achicamiento de la hoja de balance, la venta de bonos, la absorción justamente de dólares, que es otro factor justamente que presiona en términos de tasas. Por un lado te pegan a la parte corta de la curva, a los bonos más cortitos con la suba de la tasa de referencia, y por otro lado te pegan a la parte larga con la venta de bonos, que justamente hace caer los precios, subir los rendimientos, y eso le pega de lleno a los países emergentes, incluido la Argentina. O sea, sube el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años, te sube el costo de financiamiento para emergentes, y bueno, te sube los rendimientos de los bonos, te caen los precios, y bueno, resultamos bastante afectados en ese sentido. Ahora bien, commodities agrícolas, se viene perdiendo la tendencia clásica de correlación negativa con el dólar. Cuando sube la tasa de la Fed, el dólar se fortalece contra el resto de los activos financieros y justamente ese fortalecimiento tiende a apreciar, o sea, el dólar básicamente sube y las commodities agrícolas bajan. Ese shock en la oferta que mencionábamos antes rompe esa tendencia y justamente hace que las commodities se encuentren en niveles máximos. Ahora bien, hacia adelante veremos qué pasa en Rusia, en Ucrania, en Europa y demás, y bueno, quizás podríamos tener una noticia no tan positiva en un contexto donde esa correlación negativa se normalice y bueno, las commodities no nos ayuden tanto, las commodities agrícolas obviamente, y veamos algún menor ingreso de divisas por ese lado. Pasemos al contexto local, más de lleno en lo que está pasando en el mercado local, que de por sí es muy desafiante. Estamos en una coyuntura donde las expectativas se encuentran completamente deterioradas. Básicamente esto se ve en lo que está pasando con la deuda en pesos, muchas salidas de capitales de ese lado, muchos fondos con rescates muy importantes en ese sentido. Y bueno, estamos muy complicados para cumplir las principales metas que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con las reservas. Hoy se vendieron cerca de 170 millones de dólares. En junio venimos acumulando una caída de reservas por intervención del central de 500 millones de dólares. Así que bueno, la meta de reservas del segundo trimestre, de reservas netas de 6.400 millones de dólares, luce muy difícil de cumplirla. El gasto que no afloja, el gasto primario que va muy por encima de los ingresos, de la inflación y del crecimiento del PBI nominal, básicamente complica mucho el cumplimiento del objetivo del déficit primario. Y por último, bueno, la asistencia monetaria, que si bien este trimestre puede llegar a cumplir el objetivo de la meta del Fondo Monetario, es medio artificial. Una forma diferente, diferente de una forma diferente al tesoro con la venta de DEX y demás, si bien hay asistencia, o sea, hubo otro de dicha meta. Más allá de esos drivers, de las perspectivas macroeconómicas deterioradas, está claro que justamente el mercado no viene confiando hace rato en el gobierno, si bien hay señales de política monetaria como suba de tasas, tuvimos 6 subas de tasas por parte del central, el mercado está esperando una señal fiscal para confiar en el mercado de deuda en pesos. Está claro que el financiamiento del déficit primario se está quedando se están agotando las vías de financiamiento. Por un lado, el gobierno del central no puede emitir más, y por otro lado,
los del sector privado no acompañan el mercado de deuda. Así que bueno, mucha presión por ese lado. Y bueno, también hay un factor estacional que complica mucho en ese sentido, que tiene que ver con el desarme de algunas posiciones de algunas corporates importantes que tienen que liquidar en este contexto para pagar impuestos, para pagar aguinaldos, entre otros factores. Bueno, para poner piso a los precios de los activos, bueno, que vinieron justamente subiendo bastante, de forma muy importante los rendimientos, tuvo mucha intervención del central, que eso es más presión en el contado con liqui, o sea, el central emitió para comprar bonos, para frenar la caída de los precios, justamente, para que la licitación primaria no sea tan caro conseguir el financiamiento, justamente. Y bueno, esa es desde ese contexto donde justamente el central empezó a emitir, el contado no dejó de raliar, justamente. Y ahí, bueno, está claro que todo esto que estamos viendo genera que la inflación hacia adelante sea muy difícil de desacelerar. Tenemos un crawling peg, o sea, una devaluación del oficial que también viene creciendo y por el pass-through te marca un piso de la inflación. Estamos corriendo un tipo de cambio en torno al 4,5% mensual versus el 4% que tuvimos en mayo. Las tarifas que se empiezan a descongelar también generan mayor presión en la inflación. Los salarios reales que perdieron mucho poder adquisitivo con toda la inflación que tuvimos acumulada ahí year to date, que básicamente hace que las paritarias vengan a un ritmo más rápido y básicamente eso termina en mayor demanda y termina justamente en más presión en los precios y bueno, y toda la expansión fiscal y monetaria que mencioné en un principio que termina afectando justamente a la inflación. Tipo de cambio oficial, está claro que en términos reales necesitamos ir a un ritmo mayor para no perder competitividad. Está claro que veníamos corriendo previamente cerca del 4% cuando tuvimos inflaciones del 6,7 en marzo, del 6 en abril, del 5,1 en mayo, seguramente sigamos en 5, así que bueno, lo lógico es que el tipo de cambio se vaya acercando al oficial. Lo que pricea hoy en día el mercado de bonos, o sea, los diferenciales de rendimiento de bonos dólar link y bonos SER, es que hasta fin de año la tendencia de apreciación del tipo de cambio real se va a mantener, o sea, básicamente los bonos SER se rinden bastante menos que los bonos dólar link, pero la tendencia se revertiría el año que viene. O sea, el año que viene el tipo de cambio, según lo que pricean los mercados de bonos, bonos que la inflación, justamente. Los SER de abril del año que viene te rinden 8 puntos más aproximados a la inflación. Buscar cobertura para cruzar el primer trimestre, puntualmente, cruzar justamente unos meses que son más complicados en términos de oferta de divisas, estacionalmente quizás más complejos. Y bueno, la presión en el contado con liqui claramente va a ser muy alta, con toda la emisión monetaria que venimos viendo, con ese atraso de crecimiento del contado versus la base monetaria amplia y con todo el riesgo que vemos implícito en el acompañamiento justamente a la deuda en pesos y lo que implicaría justamente mayor emisión monetaria en un caso de que no se logre un rollover. Está más que claro eso. Ahora bien, vamos a pasar a carteras, a estrategias de carteras, principalmente de distintos perfiles de riesgo para distintos tipos de inversión. Acá apuntamos una cartera moderada en pesos, principalmente haciendo foco en rendimientos en pesos, sea para compañías que únicamente pueden invertir en pesos o para individuos que busquen valuar su cartera en moneda local. Acá, bueno, buscamos por un lado mayor ponderación corporativa para reducir el riesgo soberano por todos los riesgos que recién mencionaba, reducir la duration, o sea, buscar menos riesgo por ese lado, tener más liquidez en activos como por ejemplo la caución. Hoy en día la caución que llega hasta una TNA del 50% para el plazo de 30 días, o sea, es una buena oportunidad, ahí una tasa efectiva cercana del 63%. Y después, bueno, activos corporativos, por ejemplo, una inversión muy atractiva hoy en día es el sintético dólar link, que básicamente se basa en estar comprado en activos dólar link y calzarlo con una venta en el mercado de ROFEX. Eso hoy en día te da una tasa efectiva cercanita al 85%, o sea, un rendimiento muy atractivo en ese sentido, para un plazo muy corto, para vencimientos de septiembre. Y
el contrato de ROFEX en septiembre viene estando bastante alto. Y después LECER, pero LECER siempre cortas, o sea, LECER vencimiento octubre, noviembre, diciembre, como muy largo para evitar todo el riesgo implícito en estirar duration de la deuda en pesos, en un contexto donde buena parte del mercado todavía duda de si quiere o no financiar la transición electoral y demás. Y después, bueno, también en una medida, en una parte de la cartera, sumamos activos dólar link corporativos, o sea, estar dólar link puro, sin calzarlo con sintéticos, o sea, sin calzarlo con contratos de ROFEX, y un poquito también de participación en obligaciones negociables hard dólar, operando siempre con pesos, o sea, se compran con pesos para buscar cobertura contra el contado en ese sentido con un 15% de la cartera. Ahora bien, pasemos a carteras en dólares, una cartera moderada y por último una cartera más agresiva. Acá usamos asset class bastante parecidos. Para la moderada sumamos más ponderación a lo que son las obligaciones negociables. Acá apuntamos a créditos como son Cresud, Pampa Energía, IRSA, buscando ganarle a la inflación norteamericana, o sea, acercarnos a rendimientos del 8, 9% y demás, ahí con un 55% de la cartera, y después en menor medida, bueno, activos subsoberanos, o sea, activos provinciales que tienen buenos cash flows de corto plazo, te pagan intereses trimestrales, amortizan de forma trimestral también, acá apuntamos puntualmente al CO26, y en menor medida bonos soberanos, que bueno, tienen otro tipo de riesgo, otro tipo de volatilidad, apuntando principalmente a los bonos más defensivos. Acá hago foco en el bono G38, que tiene una current yield, un interés corriente más atractivo que bonos como el 2030 o el 2035, puntualmente, si asumimos el step up, la suba de interés que tenemos ahora en 6 meses, en enero justamente, tenemos un interés corriente del 13%, o sea, una oportunidad también atractiva en ese sentido para aquel que desee asumir el riesgo soberano, siempre con cautela y con una participación pequeña por todos los riesgos implícitos, y bueno, y en menor medida ETF mediante CDRs para salir del riesgo local e ir al riesgo externo, principalmente de Estados Unidos. Y después, bueno, la cartera agresiva es bastante similar, pero en la misma sumamos participación en los activos soberanos que recién mencionaba y reducimos participación en las obligaciones negociables y sumamos también algo de equity, acciones donde incorporamos activos como Banco Macro, Galicia, apuntando justamente al trade electoral, a aquel que apunta quizás al cambio de color político, activos que lucen muy castigados. Recordemos que el Merval, medido en contado con liqui, se encontraba hace un par de meses, year to date, más 20%, ya se perdió toda esa ganancia acumulada y estamos cerca del menos 15%, son activos muy castigados que, bueno, en el caso de algunas políticas, de un cambio de color político, de políticas quizás más favorables pro mercado, menores regulaciones para el sector bancario justamente que se encuentra muy castigado, podría justamente resultar favorecido en tal caso. Así que bueno, si querés, Mariano, pasamos a las preguntas y demás. Sí, primero, bueno, Luca, felicitaciones que en 15 minutos pudiste hacer un planteo espectacular, una mirada muy clara de cómo está la situación, cómo afecta las cuestiones internacionales, la Fed, el contexto, la guerra, las tasas y todo eso, y también cómo armar una estrategia en este contexto. Y aquí hay una pregunta, bueno, interesante, de los damnificados, si querés, de la caída de los SER, que es una pregunta muy buena, dice, bueno, invertí en un fondo común de inversión SER, me mataron, ¿qué hago? ¿Me quedo, no me quedo, salgo, asumo la pérdida? Porque era impensado tener una tasa negativa, ¿no? Bien, bien. Acá, hoy en día, y dada la incertidumbre que hay respecto al sector privado, del acompañamiento en dichos activos, lo mejor es ser cauteloso y acortar duration. Las tasas efectivas que te proponen los activos SER de cortísimo plazo, los que vencen este año, son atractivas dada la inflación esperada. Podemos tomar la inflación que propone el REM y las tires reales que hoy en día tienen los activos de entrada. Yo mantendría una cartera
con baja duration ser en ese sentido, como la propuesta en la cartera moderada en pesos acá. Habrá que ver ese fondo común de inversión, cómo tiene compuesta esa cartera, si tiene activos muy largos, que justamente van a ser muy sensibles a todo lo que vaya ocurriendo cada semana en el mercado local. La semana que viene tenemos un desafío muy importante. El martes que viene tenemos una licitación primaria que va a haber que rolear cerca de 300.000 millones de pesos, una buena parte del ALECER de junio, cerca de la mitad de esos vencimientos corresponde a ese activo. Y bueno, habrá que ver, va a ser muy importante ver si el Tesoro le da un endulzante al mercado, no solo de tasas, sino, como mencioné antes, en términos fiscales, si dan alguna señal de alguna mejora fiscal que convenza al mercado para que acompañen estos títulos y justamente la deuda se normaliza. Pero muy, muy importante para la pregunta es ver qué hay en ese fondo puntualmente y ahí ver si es conveniente rescatar o mantenerlo. Bueno, acá hay otra graciosa, dice, bueno, no solo perdieron los que tienen bonos SER, también perdieron el resto, ¿no? El mercado últimamente no estuvo muy alentador. ¿Qué pasa con el tema del equity en general, los fondos y todo eso? ¿Crees que, más allá que ya lo explicaste al comienzo, pero mucha gente se fue sumando? Sí, bueno, más allá del estómago y la aversión al riesgo de cada inversor, si consideras que las caídas ya está en un piso, digamos, razonable o que todavía puede haber una corrección mayor para saber si te bancas esa caída o conviene irte al flight to quality, digamos. Está claro, a ver, el flight to quality hay que ver qué activo puntual uno selecciona. Está claro que si bien hemos tenido caídas acá en el mercado local, las caídas de afuera de Estados Unidos también fueron muy importantes. Es muy importante quizás, como propuse en la cartera, buscar en este contexto reducir la duration, ser más conservadores en el sentido, buscar estar diversificados del riesgo soberano con activos corporativos, evitando dicho riesgo por todo lo que se viene. Creo que va a haber mucho tiempo para comprar Argentina barato. Todavía hay mucha incertidumbre estas semanas de por medio, por lo que recomiendo estas semanas ser cautelosos, ver qué es lo que ocurre justamente con las licitaciones del Tesoro, con la deuda en pesos, ver cómo siguen las cuestiones macroeconómicas, las metas con el Fondo Monetario, las metas fiscales, bueno, como mencioné antes, mucha incertidumbre por ese lado, del lado de las reservas, etcétera. Por eso hoy en día recomiendo ser cauteloso, esperar y en tal caso, más adelante, en algunos meses y demás, sumar más riesgo tanto soberano, o sea, de equity como de renta fija, justamente. Te hago la última que tiene que ver con los bonos reestructurados. Es una respuesta, a ver, que ya se clavó, ¿no? Con los bonos reestructurados que no suben, que bajan, que estaban piso, pero al final tienen varios subsuelos. ¿Cómo ves? ¿Está más del lado de la expectativa de cambio de gobierno o que el gobierno de acá, antes de que las elecciones, tiene algún driver o algo que lo pueda hacer subir en este contexto también complejo de deuda emergente que todos huyen, ¿no? Claro, a ver, acá el viento de frente que tenemos de afuera en lo que va del año tapó básicamente los drivers positivos que justamente fuimos teniendo, si se puede decir, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario y demás, o que quizás un gobierno más pro mercado haya tenido una elección favorable a fin del año pasado. Drivers positivos hacia adelante apunto a que pueden ser justamente el trade electoral. Para eso falta un montón, quizás más tirando a fin de año se empiece a hacer más ese play del trade electoral por toda la incertidumbre que hay de por medio en estos meses. Estos meses quizás se van a ponderar más otros factores antes que ese. Y otro driver más allá que el trade electoral no lo veo para justamente los títulos. Podría ser un viento de frente menos fuerte del exterior, un driver que le sea positivo a los títulos en un contexto donde los bonos soberanos vienen siendo muy sensibles al resto de emergentes. Tenemos un beta muy importante por ese lado. Así que eso podría ser quizás algo tranquilizador, si se puede decir.
o no tanto. Lucas, te quiero agradecer por tu claridad. Le comentamos a la gente que si recién se enganchó, quiere repasar las recomendaciones de Lucas, más allá de estar en vivo ahora, entiendo, en YouTube, también lo subimos después en nuestro canal de YouTube Mundo Dinero. Ahí nos pueden seguir y siempre subimos el material. Y también cuando termine la charla, todos los asistentes van a recibir también una especie de link de contacto para cualquier consulta personal que le quiera hacer a Lucas. Así que Lucas, un enorme placer. Gracias por tu claridad, así que cumpliste con creces en esta presentación. Muchas gracias, Mariano, y gracias a todos por estar aquí presentes. Les mando un saludo. Un abrazo, Lucas, que estés muy bien. Hasta la próxima. Bueno, empezamos con todo, ¿eh? Se sigue sumando gente, así que espectacular. Bueno, otro de los mercados interesantes hoy para escuchar, que tiene que ver el mundo cripto, que está pasando por un desafío importante. Así que Matías, si estás por ahí, te voy a habilitar la cámara. Te habilito también el audio, espero verte. Ahí está, perfecto. Bueno, Matías, un placer enorme, CEO y cofundador de Satoshi Tango, en un momento del mercado que, bueno, no es, digamos, uno pensaba siempre que el mundo cripto estaba ajeno a lo que pasaba en el mundo financiero tradicional, no está ajeno, tiene su propia dinámica también, sus propias situaciones, así que me encantó la pregunta que instalaste, compré criptomonedas y ahora qué hago. Así que sé que tenés una presentación, no te escucho, te habilito. Ahí está, Ahora sí. no podía deshabilitarlo, no sabía cómo avisarte. Listo, perfecto. Está muy bien. Bueno, gracias Matías por estar esta tarde, esta noche. A vos. Voy a compartir la... Ahí te habilito, para. Ah, perfecto. Ya, ahora lo vamos a ver. Así que bueno, a ver, impensado para muchos, para otros no tanto, que tenemos hoy un Bitcoin ahí las 20 lucardas, $20.000. También mucho estrés con todo lo que pasó con Luna y Terra, más con una stablecoin, más allá de su particularidad, no se esperaba que fuera por ahí. Así que te dejo un ratito para que te puedas explayar. Y Gracias. vuelvo ahora en unos minutitos para que la gente haga las preguntas correspondientes. Genial, gracias Marian. Bueno, gracias a todos. Un poco continuando con lo que decía Mariano y lo que contaba Lucas en la presentación anterior, el mundo cripto no es ajeno a estos vaivenes mundiales. Lo que sucede en el mundo cripto es que estamos un poco más acostumbrados. Esto es algo que ya ha ocurrido en otros periodos, particularmente hace 4 años y 4 años anteriores, o sea, 8 también. No significa nada, no significa que esto se pueda volver a repetir o no, es simplemente información de lo que ya sucedió. Ahora lo que sí se le suma es una debacle de otros mercados por todas las explicaciones que Lucas dio y que explicó mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Así que el mundo cripto también está en eso, pero la propuesta que traigo acá es compré criptomonedas y ahora ¿qué hago? Obviamente que hay mucha gente que en este contexto se asusta y vende sus cripto y es perfectamente válido. Por eso nosotros siempre recomendamos cuando uno invierta, lo tiene que hacer, es una recomendación, en algo que en lo que confíe, porque estos movimientos de precio que en el mundo de la bolsa está pasando ahora, pero por ahí no son tan habituales, en el mundo cripto son bastante habituales y obviamente que si uno no está acostumbrado y ve cómo a veces el dinero se le escurre entre los dedos, se asusta y vende todo. En algunos casos puede ser una buena decisión. En el caso particular de Bitcoin, uno ve que en la foto, la película, no en la foto, en la película de su historia, la curva es 100% ascendente, ¿no? Obviamente con estos vaivenes que ocurren. Mi nombre es Matías Bari, soy cofundador de Satoshi Tango. Satoshi Tango es una compañía argentina que tiene 8 años, hacemos compra y venta de criptomonedas, pero además ofrecemos otros servicios del mundo financiero y buscamos o perseguimos el objetivo de ser un hub financiero para los usuarios donde puedan hacer todo tipo de operaciones, obviamente siempre con el foco puesto en las criptomonedas. Bueno, así que ahora sí yendo al tema de la presentación,
¿Qué se puede hacer con criptomonedas? Bueno, una de las opciones que se puede hacer con criptomonedas es lo que se llama un préstamo con colateral, es decir, es muy parecido a lo que es una hipoteca, en donde uno pide un crédito y pone la casa como colateral, de forma tal de que el banco se asegura cobrar. Esto en el mundo cripto es algo que existe hace algunos años. Inicialmente surgieron algunos proyectos parecidos, pero no era algo que funcionó porque, bueno, había una imposibilidad de cobrar el préstamo. Por lo tanto, lo que muchas plataformas creamos es la posibilidad de poner, por ejemplo, un Bitcoin que hoy cotiza en $20.000 y hacer un préstamo de un porcentaje de ese valor, que habitualmente por cuestiones de seguridad y por esto de los vaivenes de precios que explicaba antes, está entre el orden del 50%, 35%, quizás menos también. Es decir, que si uno pone un Bitcoin, nosotros le podemos prestar $10.000. Esto lo que permite es que si la persona cree que el activo tiene futuro y piensa en el largo plazo, pero mientras tanto o necesita la plata o simplemente la quiere usar para otra cosa, o tiene menos aversión al riesgo y considera que como el precio del activo va a subir, entonces no importa porque el préstamo lo va a poder devolver sin problemas, entonces uno pone justamente esas criptos como colateral y puede pedir el préstamo. Las ventajas es que esto es muy fácil de hacer, acá no hay preaprobación, no hay papelerío, no hay formulario. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como prestamistas, al tener un colateral mucho más grande que el préstamo que otorgamos, nos aseguramos cobrar siempre. Por lo tanto, eso permite bajar las tasas y además que sea muy fácil para obtener para la persona que puso el colateral. Lo que sucede es que si el precio del colateral baja, y vamos a suponer en el ejemplo este, que el usuario pone un Bitcoin de colateral y se le prestan $10.000, hoy un Bitcoin vale 20. Si el Bitcoin se acerca peligrosamente a $10.000, entonces cuando toca los 10.000, el Bitcoin se liquida, es decir, se vende. Nosotros como prestamistas recuperamos el dinero y el usuario ya no debe nada, porque básicamente pidió un préstamo de 10.000 y vendió un activo de 10.000 para pagar ese préstamo. Por lo tanto, tampoco se adquiere deuda, es decir, ya está, quedó saldado. Todas las partes saldaron su deuda, no hay ningún problema, cada uno sigue su camino sin problemas. Así que esta es una muy buena opción para hacer con las criptomonedas. La otra opción es margin trading. El margin trading es, vamos primero a qué es el trading. El trading se le denomina a la actividad de hacer compra y venta de criptos varias veces en un día, en un mes y demás, para obtener ganancias de la volatilidad, es decir, con la diferencia de precio. Uno compra Bitcoin, lo vende cuando subió un poquito, espera, vuelve a recomprar y demás operaciones. ¿Qué es el margin trading? El margin trading es lo mismo, pero apalancado. De ahí la palabra margin. ¿Y qué es el apalancamiento? Es que la compañía, en este caso nosotros, te prestamos una diferencia y con eso vos podés potenciar tus ganancias. Obviamente que eso tiene una contraparte que, como explicaba con el crédito en colateral, ese préstamo hay que devolverlo. ¿Y cómo se devuelve? Bueno, con la parte que puso el usuario. Voy a poner un ejemplo para que no sea difícil de comprender. El usuario tiene, por ejemplo, 100 USDT, que es la stablecoin que vale $1. Entonces, en lugar de comprar 100 USDT en Bitcoin, y si Bitcoin sube 10%, ganar 10%, el usuario pone 100 USDT y se apalanca por 5. Esto quiere decir que Satoshi Tango le presta 400 USDT. Y en lugar de comprar 100 USDT en Bitcoin, compra 500. Por lo tanto, si Bitcoin sube 10%, el usuario gana 50 USDT, que no son el 10% de lo que puso, son el 50% de lo que puso. ¿Por qué? Porque nosotros le prestamos dinero para comprar. Si el activo sube, porque esa fue la compra que hizo, la apuesta que hizo al alza, eso se llama hacer una compra long, es decir, una posición que aspira a que el activo suba de precio, entonces podés potenciar tus ganancias. Obviamente, como decía antes, esto tiene su contraparte, que es que si el activo baja de precio, como el usuario debe ese dinero, lo tiene que pagar con lo que tiene, con el activo. Entonces se le liquida, al igual que el préstamo con colateral, para pagar su deuda. Pero lo importante es que explicar que el usuario nunca adquiere una deuda que después tiene que pagar.
todo está preparado para que en caso de que el usuario se acerque peligrosamente a que lo que tiene es igual a lo que debe, la plataforma liquida automáticamente, de forma tal de que no se adquiere una deuda que después nosotros tenemos que salir a cobrar y que el usuario tiene que pagar o se endeudó por un monto que no puede pagar. Eso está bueno porque hay veces que la gente piensa que, ok, ¿y por cuánto me endeudé? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si pierdo? ¿Cómo? No hay eso. Está todo muy claro en nuestra plataforma y se puede hacer de forma muy simple y eso permite que, obviamente, uno potencie la posibilidad de ganar, también tiene un riesgo más alto si la apuesta sale de forma contraria a lo que uno pensó. Es decir, si uno apuesta que el activo sube y el activo baja, también se potencia eso. Pero nunca podés perder más de lo que pusiste. Bueno, esto, dollar cost averaging, no es algo que se puede hacer con cripto, pero ¿por qué lo estoy explicando acá? Bueno, porque es una forma de comprar criptomonedas, una forma de invertir, es una metodología de invertir. Por lo tanto, para contestar a la pregunta de ya compré criptomonedas, ¿qué hago? En este slide la respuesta sería, podés comprar más. Pero ¿cómo podés comprar más? Bueno, siempre podés comprar más. Lo que hace muchísima gente en un mercado a la baja, con un activo que uno confía que va a seguir subiendo, que va a subir de precio en algún momento porque uno confía en los fundamentals de ese activo, es comprar a la baja. Que parece una obviedad, porque uno dice, si uno confía en este activo porque cree que Bitcoin, yo siempre digo Bitcoin por poner un ejemplo que es el más conocido, pero digo, hay decenas de miles de criptomonedas, literal, 10.000 criptomonedas, obviamente que no todas valen la pena invertir en ellas, pero si uno dice, yo creo en Bitcoin, yo creo que esto es una baja temporal y Bitcoin a lo largo de su historia siempre creció y es verdaderamente una revolución en términos monetarios y para toda la humanidad, bueno, este es un buen momento para comprar porque el precio cayó. Obviamente que uno no sabe si esto puede seguir cayendo o no. A Mariano le preguntaba a Lucas antes si encontró un piso el mercado. Bueno, obviamente que no le respondió que sí o que no porque nadie lo sabe. Y la realidad es que esto es importante entender que digo, yo hago esta recomendación, es un buen momento para comprar, porque obviamente uno compara cuando el Bitcoin estaba en 70.000 hace 6 meses, la realidad es que nadie sabe que esto va a seguir bajando. Yo, en mi opinión, yo creo que es posible que haya una baja o un poquito más de corrección. En el largo plazo creo que es un activo en el que vale la pena invertir una parte una parte de la cartera de inversión. Porque por un montón de razones que no voy a explicar en esta presentación, pero creo que vale la pena. Bueno, ¿en qué consiste esta metodología? Bueno, la metodología consiste en comprar periódicamente. Es decir, si uno dice, bueno, yo quiero invertir $10.000 en Bitcoin, por un número alto, bueno, voy a comprar $500 por semana durante 20 semanas. Y eso hace que uno promedie los precios. Entonces, un poco uno se olvida y se desprende de la cotización, de, bueno, compro ahora, pero va a seguir bajando, y si sube y me lo perdí, bueno, uno entonces agarra el monto que quiere invertir y lo dividís y haces múltiples compras. Eso permite que, bueno, las fluctuaciones de precio un poco se licúan. Obviamente que todo tiene sus pros y sus contras. Es decir, si uno compra hoy Bitcoin y de acá va para arriba y nunca más toca 20.000, bueno, era mejor comprar todo hoy. Si hoy compras todo y Bitcoin baja, bueno, era mejor esperar. Bueno, como uno no lo sabe, y esto nadie que diga lo contrario está diciendo la verdad, nadie sabe para dónde va a ir el precio. Sí, yo creo que en el largo plazo, como se ve a lo largo de su historia, la tendencia es ascendente por un montón de razones que, como dije antes, no voy a dar acá en esta presentación, pero como uno no lo sabe, entonces, bueno, es una manera de invertir que vale la pena. Por lo tanto, este slide en realidad no tiene mal el título, en realidad sería comprar más. Eso es otra de las cosas que se puede hacer con criptomonedas. Bueno, otra de las cosas que se puede hacer es gastarlas. No gastarlas vendiéndolas todas, sino que si uno tiene un patrimonio importante, interesante en criptomonedas y, por ejemplo, no tiene ganas de vender todo porque cree que el activo va a seguir, pero necesita el dinero para pagar gastos corrientes, porque, bueno, quizás invirtió más de lo que pensaba invertir en un momento y, no sé, ahora te quedaste sin laburo y, bueno, hay que pagar las cuentas hasta conseguir laburo.
pero no querés liquidar todas tus criptomonedas, la tarjeta Visa de débito es una opción. Tenemos un acuerdo firmado con Visa que nos permite emitir tarjetas. Y la tarjeta está buena porque es una tarjeta normal de Visa que gasta en pesos, pero nosotros la integramos con tu cuenta de criptomonedas en Satoshi Tango y te permitimos utilizarla y gastar de las criptos que vos tengas. Podés elegir qué criptomoneda usar, podés elegir gastar en pesos si te quedaste sin cripto. Y entonces vos vas, te compras un café en un bar, un desayuno, un café con un tostado, 500 pesos, pasar la tarjeta y nosotros te tomamos el equivalente en tu cuenta de aquella criptomoneda que preseleccionaste y podés utilizar entonces para usar. Obviamente que los gastos y la tarjeta todo funciona en pesos porque corre sobre el sistema tradicional y además hay regulaciones que por ahora impiden que la tarjeta tenga criptomonedas. Pero nosotros hacemos la conversión y para el usuario es absolutamente transparente, no hay que hacer nada. Además que la tarjeta tiene alguna funcionalidad donde vos podés congelarla cuando no la estás usando para evitar que si la perdés pase algo y ver el historial, ver los movimientos y además ofrecemos en cada consumo vos podés seleccionar, tenés un sorteo, una ruleta, seleccionás y te ganas premios y demás. Así que nada, está buenísimo. También obviamente podés retirar tarjeta y es internacional como cualquier tarjeta Visa. Así que nada, funciona igual, simplemente que nosotros te damos la posibilidad de consumir de tus criptomonedas, de las criptomonedas que vos tenés en tu cuenta. Por último, creo que es lo último, sí, por último, el staking, y esta es la parte en la que quiero ser más cuidadoso. El staking, y en realidad no es el staking, porque el staking es un nombre muy técnico, es el staking y una especie de plazos fijos en cripto. Hay muchas compañías en el planeta y muchos protocolos descentralizados que ofrecen el pago de rendimientos en cripto. El término staking se refiere a una de estas metodologías que es, como dice acá la presentación, es absolutamente descentralizada y forma parte del algoritmo de consenso de una cripto. ¿Qué quiere decir? Ethereum, por ejemplo, que todo el mundo conoce o muchos conocen, la cripto, la moneda nativa de la red es ETH, Ether. Ahora está migrando de su protocolo de consenso y lo está cambiando. En algunos meses, probablemente antes, pero ya se cree que en cualquier momento esto puede estar en línea, uno va a poder poner, si tiene Ether, lo va a poder poner en el protocolo, a disposición del protocolo, y el protocolo va a pagar un porcentaje anual que se ajusta en función de un montón de variables, pero se hace de forma automática y descentralizada, pero te va a pagar un rendimiento por tener esos Ethers ahí. Eso es estrictamente staking. Muchas veces se confunde staking con cualquier empresa que te paga un rendimiento por dejar sus criptomonedas. Y acá es donde yo quiero hacer esta distinción. El staking es una cosa, porque es una cripto que puede ser más o menos descentralizada, pero que utiliza las cripto, los tenedores, los stakeholders, tienen las cripto y se utiliza para validar transacciones, es decir, tiene una utilidad y por ese motivo se paga recompensa. Después tenemos los protocolos de DeFi, de finanzas descentralizadas, que en mayor o menor medida ofrecen esto, y acá es donde hay que tener cuidado, porque, bueno, lo que vimos que pasó con Terra y su stablecoin y su cripto Luna y su protocolo Anchor, que pagaba 20% anual en UST, que era su stable, bueno, tenía fallas estructurales, conceptuales, si se quiere, filosóficas, y la realidad es que, bueno, eso no terminó de la mejor manera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en donde uno hace esto, hay que entender que no existe la fórmula mágica de ganar dinero, nadie que ofrezca rendimientos por arriba o muy por arriba del mercado es de fiar, y eso me trae a la última manera de tener rendimiento, que es a través de las finanzas centralizadas, y estos son empresas, y esto sí se parece más a lo que todos conocemos del mundo bancario, son empresas centralizadas que toman dinero de gente a la que le pagan un rendimiento y por otro lado prestan esas criptos o las stablecoins a otros usuarios que pagan un poquito más, ellos cobran la diferencia y
con lo que paga el usuario, te pagan a vos el rendimiento, que es lo que hace un banco, la famosa intermediación financiera. También ocurre que como esto está desregulado en la mayor parte del mundo, hemos visto que algunas empresas que hacen esto estaban muy metidas en estos protocolos de finanzas descentralizadas. Bueno, el caso de Celsius es uno de los casos y trajo muchos problemas y en este momento tiene parados sus depósitos y retiros, es decir, los fondos del usuario están congelados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, no hay que confiar en rendimientos ridículos, no hay que confundir finanzas descentralizadas con generación Zoe, por ejemplo, que era un esquema piramidal. Así que, bueno, nada, eso es lo último que se puede hacer con cripto. Bueno, Matías, buenísimo, en serio, ¿eh? Espectacular y traer un poquito de claridad, porque mucha gente piensa que el mundo cripto es solamente comprar, y no, el mundo financiero a través de las cripto o lo que fuera, te permite muchas opciones, que hay opciones obviamente para los conservadores y opciones para aquellos que tienen ganas de asumir mayor riesgo, que obviamente hay que tener conocimiento porque hay que entender, más allá que uno se autopere o no, entender que dónde se está metiendo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si hoy hay riesgo, porque ahora calmó un poquito la situación, ¿en qué sentido? Cuando estalló el tema de Luna, Terra, como bueno, se cae el mundo abajo, hubo una corrida, como pasa en todos los mercados, donde la gente tiene miedo, pánico y demás, y donde se esperaba que afectara en forma directa a todo el mundo cripto, en particular a otras stablecoins que también estaban sometidas a un determinado estrés. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Ya, digamos que ya pasó, ya se superó, ya se pusieron a prueba o todavía hay que tener cierto cuidado, cierta selectividad? Bueno, a ver, la pregunta es buenísima, muchas cosas para decir. La primera es que no podría decir que ya pasó porque uno no conoce el estadio de algunos proyectos o de algunas empresas. Uno no sabe si hay empresas que están tapando su verdadera situación, por lo tanto, no podría decir que ya pasó. Lo que sucedió con Luna y Terra es algo que en el mundo cripto lamentablemente pasa muy seguido. Digo lamentablemente porque hay mucha gente que perdió su dinero. Lo que sucede en el mundo cripto es que por su característica de descentralización y de desregulación y de la posibilidad de que cualquiera suba un proyecto de la noche a la mañana, lo que vemos ahora, el otro día lo charlábamos, es un poco la escoba, ¿no? La limpieza, porque cada tanto cíclicamente estos proyectos que estructuralmente están rotos, bueno, se caen, implosionan. Por lo tanto, yo no creo que sea la última vez que vayamos a ver algo así. Sí, el caso de Luna fue bastante paradigmático por el volumen del tamaño. Digo, creo que las comparaciones era más grande que Lehman Brothers, la cantidad de riqueza destruida, ¿no? Así que es un tema. Por eso yo siempre recomiendo, miren en dónde se meten y no crean en promesas que no se pueden cumplir como rendimientos absolutos. Ahora, en términos de la pregunta de las stablecoins, hay varias stablecoins, algunas descentralizadas, algunas centralizadas. La realidad es que yo no pongo las manos en el fuego por nadie porque no conozco quién maneja ciertos proyectos o cómo lo manejan en realidad. Uno podría pensar que USDC, que es la stablecoin de Coinbase y Circle, que son empresas que cotizan en la bolsa americana, Coinbase en ese caso, y que además Coinbase de por sí la cambia uno a uno, no cotiza. Coinbase es market maker total, te la vende por uno y la cambia por uno. Uno podría pensar que es bastante estable y que todo lo que está emitido de stable lo tienen en el banco en dólares. Nadie lo sabe, obviamente. En el caso de Tether, que es la stable más grande y más vieja, USDT, fueron sometidos a una auditoría, la pasaron con alguna multita de la CNB americana, la SEC, y bueno, nada, de momento parecería que no pasa nada. Pero bueno, el mundo cripto tiene ese trade-off, ¿no? Entre querés descentralización, querés imposibilidad de censura, y bueno, tiene lamentablemente la posibilidad de que Do Kwon, que es el dueño de Terra, montó un sistema, lo puso online y no le rinde cuentas a nadie, o por lo menos por ahora no lo sabemos, veremos. Pero bueno, digo, es ese delicado equilibrio. Ahora, aclaro esto que me parece importante y es lo último. Todo lo que vos contaste del colapso, todo sucedió.
Bitcoin siguió emitiendo un bloque cada 10 minutos tal como lo establece su protocolo y nada se modificó. Si se quiere, es el precio lo que se modificó, que no es menor, pero quiero decir, el protocolo tiene ciertas pautas que están escritas en piedra y nada de eso falló, porque es verdaderamente descentralizado. Nadie paró su blockchain, nadie hizo cambios arbitrarios, todo siguió funcionando igual y no es menor. La gente a veces se concentra mucho en el precio y esto es lo más importante en realidad. Está muy claro. A ver, y tengo la última con respecto, a ver, hoy es difícil tomar una decisión cuando ya estás adentro y estás asumiendo tantas pérdidas porque, a ver, depende de qué no está acostumbrado, no sabe qué hacer, mucha gente ya habrá, digamos, materializado la venta, no sabemos a ver, si fue una buena decisión o no, viste cómo es esto, pero bueno, fue lo que sintió cada inversor. Hoy es seguro también, más allá de tu aclaración, hacer staking con las stables coin más, si quieres, más reconocidas, o tampoco hay que escaparle a eso y hay que pasarse a cash, porque por ahí el que tiene Bitcoin, otras, ya reconoció la pérdida. El que tiene una stablecoin sigue teniendo el equivalente a dólares. Hoy es momento de dólares, seguir con stablecoin, aprovechar y hacer staking. A ver, en mi opinión, digo yo, para mí nada cambió. Lo que sí sucedió es que lo de Terra es como que le abrió los ojos a un montón de gente. ¿Qué quiero decir nada cambió? No debes tener todo tu patrimonio en nada, ni en efectivo debajo del colchón, ni en stable, ni en nada, porque puede pasar. Las stables tienen no quiero decir, bueno, voy a decir la palabra riesgo, porque en realidad lo es, digo, tiene el riesgo inherente de que obviamente que son dólares digitales, no tenés el riesgo de la volatilidad en sentido del precio, pero lo que explicaba antes, ¿no? Que tenés que terminar de entender quién emite la stable para saber si va a mantener la paridad o no. Por eso digo que nada cambió, porque USDT es igual si querés verlo riesgoso, o igual de no riesgoso que antes. Nunca deberías tener todo en USDT, ni en USC, ni en DAI, ni en UST, que hoy parece una obviedad, pero bueno, hace 6 meses todo el mundo andaba poniendo sus ahorros en UST para que le pagara 20% anual en el protocolo de Anchor. Por lo tanto, yo no creo que sea ni más ni menos peligroso que antes. Creo que siempre hay que ser cauteloso porque uno no conoce qué hay detrás. Tampoco uno puede tener todos sus ahorros en un banco, porque también puede pasar que los bancos quiebran y se funden. Por lo tanto, no voy a decir nada nuevo en el marco de un evento así de economía. Los huevos en una sola canasta nunca. O sea, esto no lo inventé yo, esto probablemente esté, no sé, la Biblia. Milenario ya. Por eso, digo, esto hay que respetarlo para todo y no hay que dejarse llevar por rendimientos absurdos y entonces pongo todo. Tenés un poquito de stable, tenés un poquito de plata en el banco, tenés un poquito de acciones, tenés un poquito de Bitcoin, tenés un poquito de otras criptos, de otros instrumentos. Siempre hay algo que se cae en términos de precio o, si se quiere, el extremo, ¿no? de una fundición total, como una empresa que quiebra y vale cero su acción, Lehman Brothers, Luna. No se puede tener todo en un activo, porque es siempre riesgoso, porque en la vida no hay, ¿no? certezas, es todo así. Está clarísimo. Matías, te agradezco mucho. Le recuerdo a la gente que recién enganchó. También lo vamos a estar subiendo la charla en nuestro canal de YouTube, Mundo Dinero, y también van a recibir al terminar la charla un mail para aquellas personas que se quieran contactar directamente con Matías o con el equipo de Satoshi Tango. Matías, un placer como siempre y te agradezco Gracias, Mario. Un abrazo grande. Gracias a vos por la invitación. No, por favor, que esté bien. Bueno, vamos a la última charla. Ahí ya te saco la cámara, Matías. Perfecto. A ver, el doctor Mercado si anda por ahí. Juan Manuel Carnevale. Te veo, porque sé que estabas con problemas técnicos. Ahí está. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Todo bien, ¿cómo va? Estás hermoso, hermoso estás. ¿Viste? Divino. Bueno, Juan, cerramos con vos. Atención, inversores. ¿Qué nos dice la evidencia cuando la Fed sube la tasa? Así Sube que la tasa. yo me voy. Te dejo. ¿Te vas? Sí, vuelvo un ratito. Así que te dejo para que hables con la gente, ¿ok? Creo que no tenés presentación. No, no tengo Lo presentación. tuyo es dar la cara. No, es que la gente está acostumbrada a ver esta cara linda
Me imagino, me imagino. Bueno, Pero bueno, Juancito, te dejo un ratito y vuelvo en breve. Dale, bárbaro. todo tuyo. Bueno, gente, vamos a hablar de la Reserva Federal. Cuando uno habla de la Reserva Federal tiene que hablar de dos situaciones y cuando hablamos de estas dos situaciones, de estos dos eventos que se dice, tenemos que ver qué nos muestra la evidencia empírica, o sea, qué pasó en el pasado, cuando sucedió lo que está sucediendo, para tratar de entender qué es lo que viene hacia adelante. Hay dos eventos. Por un lado, suba de tasas de interés. Por otro lado, venta de bonos del Tesoro. Empecemos por tasa de interés. La tasa de interés está subiendo porque, como ustedes saben, como ya se habló en el primer bloque, Estados Unidos en el año 2020 y 2021 le dio a la maquinita al mejor estilo Argentina y emitió el equivalente a más del 20% de su PBI. Esto significa que literalmente se multiplicó por 10 lo que se había emitido en el año 2008-2009 para salir de la crisis de hipoteca subprime. Cuando vos le das a la maquinita en forma, como decíamos en el campo, duro y parejo, pero no solamente Estados Unidos, todos los bloques económicos y todos los países salieron a cubrir el agujero que le generó la pandemia, dándole a la maquinita. Lo que terminó pasando es que, como somos argentinos y la tenemos muy clara, si vos emitís billetes a lo loco, después viene José Inflación. Y vino José Inflación. Estados Unidos partía de una tasa de interés baja, que era 0,25%, con una inflación que hoy está en el 8,6%. Algún pícaro me va a decir, che, ¿ese 8,6 es posta o es un poquito más? Es un poquito más. Porque yo siempre digo, si tenemos un mundo en donde solamente hay dos productos, manteca y margarina, que claramente son sustitutas una de otra, si en Argentina la manteca sube 10% y la margarina no sube, Argentina va a decir que tuvimos una inflación del 10%. En Estados Unidos te van a decir como la margarina no subió y es sustituto de la manteca, entonces para mí la inflación es 0%. O sea que es 8,6% midiendo como miden ellos. Lo que dice la historia es que allá por el año 81, y después vamos a meterle un poquitito más de onda a lo que pasó en ese momento, la inflación en Estados Unidos, acuérdense que en el año 71 se rompe literalmente el patrón oro y todos los países empiezan a emitir billetes contra nada, o sea, te los emito porque soy yo soy Juan, tomá mis billetes. En el año 81 tenemos la primera crisis de inflación, fruto de esta emisión descontrolada que hicieron todos los países, y en ese momento un señor muy alto, Volcker, Paul Volcker, la regla de Volcker, Paul Volcker dijo, ¿sos vivo? ¿Querés inflación? ¿Cuánto tenés? 8,9, toma boludo, pum, la tasa te la pongo en el 17. Cuando lleva la tasa de referencia al 17%, tenemos varias cosas para ver. Primero, literalmente 7 países de Latinoamérica entramos en default durante una década. La década del 80-90, la década de los 80, se le dice la década perdida, porque justamente gracias a esa suba de tasas de este señor Paul Volcker, todos los países de Latinoamérica, menos Chile, Perú, ¿sí? Minería, y Venezuela, petróleo, entraron en default durante 10 años que salimos con el plan Brady allá por fines del 91. Esa crisis del año 81 que genera Paul Volcker subiendo la tasa de interés al 17%, también genera que, por ejemplo, en Argentina, la gente que firmaba contratos sonsos, deuda en dólares, vino una ley que dijo, flaco, vos pediste dólares, calenchu, chivita larga, kenchu kenchu, devolvé dólares. Se llamaba ley 1050. Y a nuestros padres y a nuestros abuelos le sacaron carro, caballo y montura. ¿Por qué? Porque dijeron, flaco, si vos no sabés leer cuando firmás un contrato, el problema es tuyo. Vos pediste dólares, jodete, ahora devolvé dólares. En esa suba del año 81, literalmente Argentina, también en parte con la ley 1050, pierde
el 60% del tejido industrial. Cuando hoy dicen, che, no tenemos empresas, parte de esa destrucción del tejido industrial argentino nace en el año 81. Esta caída que se genera de países en default y de empresas, no solamente en Argentina, sino que esto fue a nivel mundial. Lo que pasa que Argentina, como teníamos mal los contratos, generó que, digamos, el golpe fuera peor. El mundo entró en una situación de crisis muy importante. O sea que subir la tasa de interés, perdón, a lo pelotudo, termina siendo muy grave. Vamos de vuelta. Estamos hablando que en el año 81 Paul Volcker literalmente prendió fuego al mundo. Y fíjense que es a partir de esa época en donde Estados Unidos pasa a ser el mayor acreedor al mayor deudor del planeta. Y donde pasa a ser del mayor productor al mayor consumidor de productos del planeta. O sea, cambia totalmente la estructura de Estados Unidos a partir del señor Volcker, para bien, regular, mal, eso después cada cual lo ve, pero tenemos que entender que eso es un antes y un después. Estados Unidos literalmente genera una crisis mundial que Argentina fue uno de los principales países que la pasó mal. Sin embargo, el Standard & Poor's 500 en el año 81 subió un 31%. Significa que si la sangre llega al río, eso no significa que si la gente se está muriendo la bolsa no pueda subir. Y acá viene la primera reflexión. Señores, sin irnos a la crisis del año 81, nos podemos ir también a la suba de tasas de Alan Greenspan en el periodo 2003-2005, que la sube de 1,25 a 5,25%, y saben que las bolsas siguieron subiendo. ¿Qué pasó? Los bonos del Tesoro estaban rindiendo 4,5% y el tipo este puso la tasa de 1,25 a 5,25 y la banda siguió tocando. O sea que, primer evento, suba de tasas. Las subas de tasas dicen que en el año 81, si las tasas suben violentamente, podemos entrar en una crisis terminal. ¿Por qué? Porque podemos quebrar a mucha gente. Sin llegar a un 17%, llegando a 5,25%, les cuento que en el año 2007, cuando arranca la crisis de hipotecas subprime, que termina en el año 2008 con la caída de Lehman Brothers, porque hacía un año que no pagaba nadie, se debe a que justamente como la gente firma y no sabe lo que firma, las hipotecas en Estados Unidos te decían que los primeros 2 años era tasa fija y a partir del tercer año la tasa era variable. ¿Y por qué tasa ajustada? La tasa de la Reserva Federal. Entonces, si vos tenías un préstamo de 1% de tasa más 2% por ser Juancito, pagabas 3, pasaste a 5 más 2 de Juancito, 7. Si vos pasás de 7 a 3 de tasa de interés, el 90% de la gente no puede pagar la tasa. O sea que, si llega a haber una suba en la tasa de interés a niveles de 5, 6, 7%, ojo que podemos estar viendo el nacimiento de la próxima crisis hipotecaria en Estados Unidos. Ojo, no en Argentina, que los precios están baratísimos. Estamos hablando de una crisis hipotecaria en el sector viviendas en Estados Unidos. En la semana salieron datos que cada vez hay menos ventas, que cada vez los precios están empezando a bajar, que la tasa de interés de las tasas de las hipotecas en Estados Unidos ya están en el 5,98%, significa que, ojo muchachos, que si suben las tasas, se les puede venir un tole-tole a nivel interno porque la gente cada vez es más pobre. Entonces, si la gente cada vez es más pobre, igual le subís la tasa, no te va a poder pagar. ¿Por qué? Porque la inflación hace que tu sueldo alcance para menos. Y si encima tenés que pagar hipoteca, calenchu, calenchu. Ojo con eso. Me fui al 2005 y a la crisis de 2008-2009. O sea que la suba de tasas de interés puede generar un problema muy grande en la deuda de las empresas y la deuda de las personas y también en la deuda de los gobiernos. Acuérdense que en 2009-2011 Europa, Italia, España estaban con la soga al cuello y no sabían qué hacer para no quebrar, hasta que en junio de 2011 el Banco Central Europeo dice, ¿saben qué? Dejemos los libros de texto que decimos nosotros y salgamos nosotros de prestamista de última instancia y salgamos nosotros a comprar la deuda.
Y ahí se arma una runfla muy linda, que era que ellos te prestaban la plata al 1, los países se recompraban su deuda al 4 y se quedaban con un 3 de ganancia. Eso es anecdótico. Punto 1, suba de tasas. ¿Qué nos dice la experiencia? Que la bolsa, hablando mal y pronto, le entra por acá y le sale por acá. Pero puede ser el principio de una crisis muy grande. Punto 2, ¿qué pasa cuando la Reserva Federal vende los bonos que tiene en cartera? Para entender este segundo punto, vos tenés que entender que Estados Unidos hoy tiene un déficit fiscal sin precedentes. Y si bien es cierto que Biden, que tiene una imagen muy mala, 64% de desaprobación, según últimas encuestas, parte de ese rechazo se debe a que Biden dijo, che, tratemos de bajar el gasto público, de bajar el déficit. ¿Y qué pasó? Estados Unidos sigue emitiendo bonos. Y nosotros que somos argentinos, que tenemos un doctorado en inflación, sabemos que si vos tenés déficit fiscal y hay emisión monetaria, por definición va a haber inflación. Y no importa si te pago con Levax, no importa si te pago con Lelix, no importa que te pague con bonos del tesoro. Una deuda es billetes a futuro más una tasa de interés. Significa que lo que vamos a ver es que mientras que los países no bajen sus déficits fiscales, la inflación va a ser el movimiento de licuación por el cual los gobiernos van a zafar de las cosas que están haciendo. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a seguir teniendo inflación? Sí. Cuando vos vas a un médico, y perdón, tenés una enfermedad terminal, te dicen tranquilo, son gases, tenés un cáncer que te está reventando. Nosotros los economistas te decimos que son gasecitos, y tenés un cáncer. Cuando hablamos de una situación de inflación, recuerden que el año pasado le decían, no, tranquilo, es una pavada, es inflación transitoria, no pasa del 3%. Vamos a decir las cosas como son, total, yo no vendo nada ni le debo nada a nadie. Macho, la inflación del libro con lo que se está emitiendo tenemos de 3 a 5 años de inflación, en Estados Unidos estoy hablando, con una inflación real del 7 al 15% anual en los próximos 3 a 5 años, dependiendo de cómo siga gastando el gobierno de Estados Unidos, que es el faro del mundo. Si en 2 años gana Trump y Trump dice, vamos de vuelta a darle a la maquinita, prepárense porque la inflación va a ser terrible. Miren los precios y se van a dar cuenta que tenemos una guerra de fondo, que es públicos contra privados. ¿Por qué? Porque vos te pasás todo el día trabajando y viene un flaco, te da papelito y te dice, toma, changuito, esto es lo que vale tu trabajo. Y esos papeles los imprimiste recién, yo también los puedo imprimir. Y ahí tenemos las criptomonedas que dicen, flaco, si total no hay respaldo. Lo que dice la evidencia empírica, para cerrar el punto 2, y todavía falta que les cuente algo más antes que Mariano me empiece a matar a preguntas, es ¿qué dice la evidencia empírica cuando Estados Unidos, o mejor dicho, el Tesoro vende los bonos que tiene en cartera? Y lo que dice la evidencia es que el mercado se asusta cuando ve que Estados Unidos, o que la Reserva Federal va a vender sus bonos. Cuando ya lo hizo allá por 2015, 2017, el mercado fue bajista. Alguno me va a decir, Juan, entonces, ¿qué significa? ¿Que todavía siguen bajas? No, yo no te dije eso. Yo lo que te digo es que Estados Unidos va a seguir subiendo en el mediano y largo plazo, que estamos en un periodo de volatilidad y de la misma manera que te digo que cada vez hay más emisión de deuda y de billetes, esos billetes van a hacer que las acciones de empresas, sobre todo tecnológicas, de empresas que ganan plata y que no tienen deuda, ¿por qué? Porque va a subir la tasa y hay que pagar esa deuda. Esas empresas, medidas en esos billetes que cada vez son más, tienen que valer por definición cada vez más. O sea que, vos me decís, ¿qué esperás de acá a los próximos 2 años? Suba en las acciones de Estados Unidos. ¿Sí? Así que, ojo, porque estamos en un momento en donde el mundo va a haber, por un lado, mucha inflación, por otro lado, las acciones van a subir. Y estas acciones que van a subir van a ser probablemente de los pocos lugares que te van a poder resguardar a vos de la inflación. ¿Qué significa esto? Vos me decís, Juan, con el diario del lunes, el diario del 23 de junio, ¿quién ganó este año?
Si compraste acciones, estás 20-30% abajo en dólares. Y a eso le tenés que sumar la inflación. Si compraste bonos del tesoro, también perdiste plata. Si compraste criptomonedas, no te podés sentar. Entonces la pregunta es, ¿quién ganó? Y la respuesta es no ganó nadie. El que perdió menos es el que se quedó con la plata en la mano. Paradójicamente, algo que estamos diciendo que el que anduvo mejor es alguien que perdió 5 o 6% de su poder adquisitivo. Y esto no es ni más ni menos que el efecto que hace que la gente termine pagando los desajustes de los gobiernos. Cuando decimos que acá en Argentina estamos en un ajuste permanente, bueno, señores, les tocó al mundo pasar por el mal argentino, que es perder plata por el solo hecho de jugar. Yo siempre digo en Argentina, no perder ya es ganar. En el mundo están aprendiendo que estamos en el juego de la silla. Y podés zafar de una crisis, podés zafar de una caída, pero en algún momento te toca. Y estamos en un proceso en donde claramente se viene perdiendo cada vez más plata. Así que estén muy atentos, porque si saben elegir acciones en los próximos 3 años, 5 años, van a tener un rendimiento muy importante. Si saben que Argentina, por ejemplo, puede entrar en un nuevo ciclo en donde el mundo compra todos los productos que nosotros tenemos, puede ser que las acciones argentinas, no mañana, pero sí, no sé, en 6 meses, tengan un recorrido alcista muy importante. Si a alguno le gustan las criptomonedas, les cuento que después de la Primera Guerra Mundial hubo un cambio de patrón monetario. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial también hubo un cambio de patrón monetario. En el año 69, cuando Estados Unidos gana de alguna manera la carrera al espacio, en el año 70, 71, cuando se rompe el patrón oro y se va al dinero fiduciario, también hubo un patrón monetario. Estamos en una pandemia que realmente ya pasó, ¿no? Pero digo, el mundo pasó por una pandemia que a nivel económico tuvo mucho daño hacia los inversores, mucho daño hacia la gente de a pie que no tiene nada que ver con la bolsa. No vaya a ser cosa que, como acá es una carrera a ver quién emite más billetes, estemos incubando un próximo cambio de patrón monetario. Ojo, bajo ningún concepto digo que vayan a hacer las criptas. Lo que yo digo es, ¿se volverá un patrón oro? ¿Se volverá a un patrón, no sé, plata, un patrón petróleo, un patrón soja? No sé. La pregunta es, ¿se puede seguir emitiendo billetes a cambio de nada? Y vamos de vuelta. ¿Esos billetes a dónde van a ir? Y la respuesta es las acciones, porque vos tenés que aplicar toda esa liquidez en algo, alguito. Y vos decís, che, ¿y acá qué hacemos? ¿Podemos comprar propiedades? Sí, podemos comprar tierra y la tierra siempre va a valer. ¿Podemos comprar otras cosas? Sí, siempre que sean activos de economía real, fíjense que les va a ir bien. Fíjense que en Argentina las empresas, o a nivel mundial está pasando, las empresas que acumulan inventarios se están resguardando de la inflación. ¿Por qué? Porque saben que la plata en la mano les quema. Si te compras un bono, perdés plata, ya sea en Estados Unidos o acá con un bono que ajusta por inflación, perdés plata. Entonces, ¿qué haces? Vas a lo que vos tenés en la góndola. ¿Y qué es? Productos. Y fíjense que se está diciendo que Estados Unidos no tiene consumo, pero las empresas están produciendo de más. ¿Por qué? Porque se están estoqueando. O sea que, vamos de vuelta, es momento de ver a las empresas como una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque si vos mirás desde el año 1820 hasta acá, a ver, sí, 1830 hasta acá, te vas a dar cuenta que en esos 190 y pico de años hubo solamente 9 años que la bolsa de Estados Unidos cayó más de 20%. Si a alguno le gusta la estadística, te vas a dar cuenta que si haces una distribución normal, estás en la parte chiquitita de la cola, o sea, pasa cada muerte de obispo. Esto que estamos viendo es una oportunidad. Alguno me va a decir, che, ¿y por qué no sube si es como vos decís? Mirá, primero porque no es oferta y demanda el mundo. El mundo son 5 fondos que son los dueños del efectivo, que vos y yo se los damos en forma directa o en forma indirecta, o el gobierno de los Estados Unidos, y ellos te dicen, vamos todos para arriba, vamos todos para abajo.
Recuerden que siempre se hace más plata a la baja que a la suba, y si vos sos el que manejas el mercado, sos el que más plata vas a ganar. Significa que cuando ellos digan, muchachos, hasta acá llegamos, la bolsa va a empezar a subir. Estos rebotes que estamos viendo ahora pueden ser el principio del rebote. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Standard & Poor's, se habla de mercados bajistas, bear market y todo eso, te decían que se consideraba mercado bajista si se caía por debajo de los 3.830 puntos. Y llegamos a los 3.700. O sea que ya somos mercado bajista, ya se cumplió con todo, y acuérdense que el mercado se adelanta. Todo el mundo esperaba esta caída a partir de junio. Miren los research, escúchenos a nosotros lo que yo decía el año pasado. Y esto se esperaba a partir de junio. ¿Saben qué? Llegó en enero. Y todo el mundo te dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Empieza la caída? No, flaco, ya terminó. Llegaste tarde. Los mercados se adelantan. ¿Alguna excusa va a haber? Siempre hay excusas. Pero acuérdense una cosa, algunos me van a decir, che, quiero una señal inequívoca. En marzo del 2020, un día la bolsa caía 4%, salieron todos los fondos a comprar y dijeron, negro, hasta acá. Y la bolsa empezó a subir. En febrero, fines de febrero de 2022, un día la bolsa caía 5,4%. Miren cuándo caía eso a nivel mundial. Salieron todos los fondos, récord histórico de volumen. O sea, dijeron, a este precio dame todo lo que se te cante la bola que me lo llevo todo. ¿Y saben qué? Terminó subiendo. Y a partir de ahí rebotó. Cuando empiecen a ver esas señales que nos quieren dar los mercados, que te dicen, hasta acá llegó la bolsa, esa señal a los que son más conservadores les puede servir como una oportunidad. Estamos en un mundo en donde estamos en pleno cambio. Y no estoy hablando del tema de la guerra, que es un problema de por sí, no estoy hablando de qué puede llegar a pasar si el mundo se divide, que también es un problema por sí solo. Acá el tema es que hay muchísimo billete, hay mucha liquidez, y en algo hay que poner ese dinero. La pregunta es, si podemos adivinar en dónde van a poner el dinero los grandes tenedores de riqueza, claramente podemos estar ante una oportunidad. ¿Será Argentina? ¿Será Brasil? ¿Serán todos juntos? ¿Serán las bolsas de Estados Unidos? Y mirá, lo que dice la evidencia empírica es que siempre que la bolsa cayó, después terminó subiendo. Y cuando uno mira todos los ciclos, siempre estamos cada vez en nuevos máximos históricos. O sea que, ya sea que compres el índice o que sigas a las empresas grandes, te tiene que ir bien. Y acuérdense algo, y con esto les cierro el webinar para no extendérselo demasiado. La forma de darse cuenta cuándo hay que comprar, esa frase que decían nuestros abuelos, comprar cuando nadie compra y vender cuando nadie vende. Y acuérdense que la bolsa es el proceso por el cual la gente sin paciencia le deja su dinero a la gente con paciencia. Y esto lo dice un tal Warren Buffett, que el abuelo la tiene bastante clara porque le ha ido bastante bien. Que dicho sea de paso, el otro día me enteré que Don Warren hizo su fortuna a partir de los 60 años. O sea, no es que lo hizo a los 20, sino que la plata grande la empezó a ganar a los 60. Así que los que tienen 40, 50, muchachos, todavía podemos ser Warren Buffett. Tranquilos, sigamos para adelante, que se puede. Dicho esto, si alguno me quiere hacer alguna pregunta, estoy disponible para lo que quieran. ¿Qué otra cosa más? Bueno, espero, si no hay pregunta. Y después, otro tema que, digamos, que tenemos que saber es que cuando se habla de commodities, cuando se habla de otros activos, tenemos que tener en cuenta que siempre hay una historia. La historia dice que si uno toma el valor del oro, digamos, lo que sería un promedio, contra la base monetaria de Estados Unidos, el promedio del oro hoy tendría que estar en niveles de $1.830. Tomen ese número, a los que les gusta seguir los números, fíjense, van a ver cómo termina impactando. Y tengan en cuenta que siempre que estemos en un mercado que parece que no sube más, en ese momento es cuando te están comprando. Vamos de vuelta, cuando vos ves en los diarios mercado bajista, es que se acabó la baja. Cuando todos te dicen, no, tranquilo, que ya pega la vuelta,
esto es una caída transitoria, ahí termina pasando que estás comiéndote la baja. Algunos van a decir, che, si yo estoy adentro, tranquilo. Acá vos tenés que entender que cuando vos comprás una acción, estás asociándote a alguien. Y si vos querés vivir tranquilo, tendrías que estar pensando en los dividendos que te van a dar esas empresas para vos vivir tranquilo. Si después la acción sube, mejor. Si la acción baja, tranquilo. ¿Por qué? Porque vos estás buscando el dividendo. No se vuelvan locos. Acá empezaron a llegar preguntas. Permiso que paso a las preguntas. A ver. Buenas noches, Juan. Bueno, te comentaba, Mariano está con un problema técnico y no va a poder entrar, pero te dejamos con las preguntas. Si querés te ayudo. Sí, porque no la puedo. Acá hay una persona que pregunta. ¿Me las va leyendo, Sabri? ¿Por qué no las leo? Dale, hagamos así. Dale. Hay una persona que pregunta qué opinas de activos tradicionales, como Coca-Cola, Walmart. ¿Qué opinas de esos? A ver, la respuesta es, en momentos de inflación, en donde la gente, te compras un coso con una manzanita, vale $1000 y pico. Antes te cambiabas el celular todos los años. ¿Este año lo vas a cambiar? No. Coca-Cola, cuando salís del trabajo, ¿te la seguís tomando? Y capaz que sí. Todo lo que es empresas tradicionales, Pepsi, acuérdense que Pepsi hace 3 meses superó la capitalización de mercado y tiene mucho mejor management hoy que Coca-Cola. Pepsi, Coca-Cola, Consumo, McDonald's, Starbucks, esas empresas que son tradicionales y son de consumo, ¿sí? Consumo, son las empresas que en épocas inflacionarias se recomiendan como reserva de valor. Vos me decís, ¿comprarías Pepsi, Coca-Cola? Sí. ¿Comprarías Walmart? Vamos viendo, porque Walmart tiene otros temitas, pero todo lo que sea consumo básico, yo estaría tranquilo. Ok, y te preguntan, bueno, relacionado con esto, ¿qué activos elegirías de la bolsa de Estados Unidos? Así que calculo vinculado con estos. Mira, si no tenés ganas de andar perdiendo, digamos, tiempo buscando y siguiendo, vos lo que tenés que hacer es seguir al índice. ¿Por qué? Porque el índice te limpia las cosas que andan mal y te agrega las cosas que andan bien. Vos querés comprar el ETF del Standard & Poor's, del Dow y del Nasdaq, y según tu perfil decís, che, soy más conservador, le pones más del Dow. Si le querés poner un poquitito más de pimienta, le pones más al Nasdaq, que son empresas tecnológicas. Y el Standard & Poor's 500, como te dice el número, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en donde las 5 grandes tecnológicas ocupan casi el 40% del índice. Vos me decís, no, Juan, tirame hueso, no sea guacho. Bueno, listo. Nvidia, Qualcomm, Apple, en todo lo que es la parte de tecnología, para mí siempre van a andar bien. En consumo me gusta mucho más Pepsi que Coca-Cola, vamos a ser sinceros, y las empresas que yo estoy cómodo es en Meta, Facebook. ¿Por qué? Porque el metaverso para mí es descubrir un continente en el siglo XXI, ¿sí? Y todavía no nos dimos cuenta de lo que significa eso. Facebook es una empresa que hay que tenerla. El metaverso va a revolucionar el mundo de la misma manera que lo hizo Internet. Las criptos que estén metidas en el metaverso, Maná, Sand, Curve, pero sobre todo Maná, Sand y Curve, son 3 criptos que yo miraría y analizaría con detenimiento. Sí. Ok, dale, y cerramos entonces con bolsa local. Para vos, ¿cuáles son los sectores ponderados? Si tenés alguna lista de activos para sugerir, y bueno, y cerramos ahí. Bueno, mira, cuando uno habla de bolsa local, tenés que darte cuenta que, a diferencia de otros países en donde los bonos van para un lado y la bolsa va para el otro, acá los bonos y las acciones van para el mismo lado. Vos me decís, che, quiero bonos, porque ahí estoy viendo que alguien pregunta de bonos del AL30. Mirá, en un riesgo país arriba de 2.200 puntos, asumiendo que viene un canje el año que viene, que venga con una quita del 30%, con los bonos vas a tener subas. Pero, síganme a mí, las acciones tienen mayor recorrido alcista que los bonos. Las acciones son de empresas privadas
las acciones, yo buscaría, digamos, empresas, por ejemplo, como Cresud. Podemos decir Cresud, y porque tiene mucho campo. Y el mundo necesita lo que Argentina tiene, que es comida, energía y minerales. Entonces, todo lo que sea comida, energía y minerales es lo que claramente va a subir. Vos me decís, che, ¿por qué no hay empresas mineras cotizando en Argentina? Es una muy buena pregunta. Yo, digamos, de lo que hay, buscaría TGS. ¿Por qué? Porque el gas tiene que viajar. Buscaría Pampa, buscaría todo lo que es Cresud. Bancos, esperaría. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el futuro de los bancos si las criptomonedas y las exchange, digamos, en algún momento se llegan a regular. Porque da la impresión que las exchange, que hoy son joda, mañana pueden llegar a ser el futuro de los bancos. Y eso yo lo miraría con detenimiento. Yo, sector bancario por ahora no, y aparte, sector bancario no porque tienen la posición general en moneda extranjera en cero, o sea que si hay una devaluación pierden, tienen muchos bonos, si llega a haber algún problema con los bonos, perdés. Así que yo, menos sector bancario, iría por las acciones tradicionales. Algunos van a decir, che, YPF la tendría porque le veo mucho potencial y aparte tiene ramas dentro de la misma empresa que le veo mucho potencial. Veo, digamos, bonos que ajustan por inflación. Después de esta lastimadura autoinfligida, que ya es de público conocimiento, yo creo que los bonos ajustados por ser, ya sea por este gobierno o por el gobierno que viene, gane Juan, Pedro o el elefante trompita, va a ser difícil que alguien nos preste con la estructura impositiva que tenemos y con el déficit que tenemos. O sea que la deuda en pesos va a ser la única herramienta que va a tener este gobierno y el próximo gobierno, no importa quién gane, para financiarse. Hoy te dicen que la van a defaultear, que la van a quemar, que la van a prender fuego. Yo, la verdad, digamos, no lo veo probable. Vos me decís, ¿comprarías un TX26? No. Si los tengo, ¿qué haría? Los esperaría. Eso es otra historia. Había mucho negocio de gente que alquilaba sus bonos y hacía fondos. Eso se cortó. Está claro que en este contexto yo no me apalancaría, salvo, digamos, algún arbitraje de tasa, o sea, hacer una caución al 40i y ver que coloco la plata, digamos, tasa efectiva, no tasa nominal, en una tasa que sea superior y que valga la pena hacer el riesgo. Pero ya les digo, Argentina, mirando un Merval que está en 360 puntos, abajo de $400, siendo que con un país que no arrancaba llegó a valer 1.800, me da la impresión, y con una base monetaria mundial distinta, me da la impresión que si Argentina hace un poquitito así las cosas bien, estamos para un Merval de $3.000 cómodo en 2 años. Pero para eso hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es todo lo que necesita el mundo. Así que bueno, yo a Argentina le veo mucho potencial, no dentro de 2 años, le veo mucho potencial ahora, porque el tole-tole está ahora, la sequía está ahora, el quiebre, la separación mundial está ahora, y al igual que en 1917, cuando Ucrania era el granero del mundo, cuando la Revolución Rusa lo saca de contexto, hoy Ucrania vuelve a dejar al mundo, digamos, todavía sin sus productos, y vuelve a ser una nueva oportunidad para Argentina como lo fue allá por 1917. Así que la verdad Argentina la veo no a nivel, digamos, social, sino el potencial que tiene Argentina me deja tranquilo de cara al futuro. Pero bueno, hay que ver cómo la vamos. Juan. Bueno, buenísimo, genial. Bueno, gracias por tu exposición y todas las recomendaciones que son muy valiosas. Así que desde la Escuela Argentina de Finanzas Personales, Juan, te agradecemos la exposición y la participación de toda la gente que está conectada. Bueno, los invitamos como siempre a capacitarse. Tenemos un curso próximamente para aprender a invertir en Estados Unidos y siempre estamos haciendo distintas actividades. Así que bueno, los saludamos y te dejo el saludo final. Bueno, gente, quédense tranquilos, vienen tiempos mejores.
El que está comprado, espere, lo peor ya pasó, ya sea a nivel internacional, en Brasil o en Argentina, la situación es a nivel mundial. Algo que tenemos que entender, el otro día salió un fallo a favor de Argentina. ¿Cuándo carajo salió un fallo a favor de Argentina? Eso es una señal, hay que entenderlo, hay que saber leer, hay que mirar entre líneas, ¿sí? Eso significa que puede ser que nos necesiten, significa que tenemos una oportunidad. No entren en pánico, entiendan que lo peor ya pasó y lo mejor está por venir. Les mando un saludo a todos, espero verlos pronto y, como decía el Carlos de Anillaco, ¡a chufar! ¡A chufar! Pásenla bien.